Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Terapias Alternativas. En esta ocasión me encuentro con la presencia de Fernanda Sandoval. Ella es psicóloga grafóloga y el día de hoy vamos a abordar el tema de la grafología, que es un tema nuevo del que no hemos hablado aún en este espacio. Y me parece, tengo un montón de preguntas, un montón de curiosidades alrededor de él. Pero primero, bueno, te voy a dar paso, Fernanda, para que nos saludes, para que saludes al público y que nos cuentes cómo te sientes esta noche. Buenas noches a todos, muchas gracias igual por la invitación. Y como tú dices, sí, grafología no es muy conocido en el medio, en Ecuador sobre todo, porque en México y Argentina sí lo trabajan sobremanera como una alternativa terapéutica, como para la parte legal, como para muchos medios de beneficios que sirve la grafología. Sí, sí, justamente esta noche nos vamos a enfocar y bueno, tú nos podrás compartir de primera mano todos los beneficios de la grafología, cómo nos va a ayudar, de qué se trata. Pero primero, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu experiencia, cómo llegó la psicología a tu vida y cómo digamos, esta parte de la grafología específicamente, cómo llegó esta curiosidad y esta parte a ti. Bueno, por vocación siempre fue la psicología en el poder aportar a nivel organizacional, a nivel clínico, porque tengo justamente ese perfil de la psicología organizacional y la parte clínica. Y también estudié programación neurolingüística, que ya Wow. es directamente programar mentalmente al cerebro con hipnosis, regresiones. Y en el camino se me fue dando el tema de estudiar grafología, que no lo hice aquí en el Ecuador, sino fue en México y Argentina. Es allá donde, como decía, las alternativas son mayores en la importancia de todos los aspectos de la vida. Y eso como que me inclinó a la grafología, sumarle con la psicología en terapias ya psicológicas, en donde a primera instancia el paciente por lo regular no te cuenta su totalidad o no sabe realmente cuál es su problema, solamente viene Claro. por terminar una pareja en un proceso de duelo, en muchos de los casos. Y en grafología tú ya ves más allá a raíz de los problemas psicológicos que pueda tener el paciente y directamente a curar y que las terapias sean en menor tiempo. Wow, qué impresionante. Tu bagaje en realidad hacia la parte de la mente humana ha sido bastante profundo. Me parece como lleno de curiosidad. Me imagino que una vez que comienzas en la parte de la neurociencia, ya se vuelve una especie de pasión, ¿no? Um, Mil disculpas, en este momento tenemos un inconveniente con la red, lamentablemente en la ubicación de nuestra invitada hay un pequeño inconveniente con la señal. Sin embargo, ya creo que la tendremos en poco tiempo aquí y cuando la tengamos, pues ya comenzaremos a hablar precisamente sobre la parte de la grafología. Mientras tanto, para las personas que no lo conocen, que no tienen un poco el contexto de lo que es la neurociencia, desde mi entendimiento, mi conocimiento, les puedo explicar que es como el estudio de la parte de las neuronas, de nuestro cerebro, de las conexiones. Muchos expertos de la neurociencia o muchos psicólogos, mejor dicho, van hacia la neurociencia porque prácticamente todo lo que nosotros creamos a nuestro alrededor, todo lo que somos alrededor nuestro, eh, se, se materializa a través del pensamiento, de los pensamientos que tenemos. Y muchos de los pensamientos que nosotros tenemos no, no los tenemos en la parte más consciente de nuestra mente. Está guardado en una parte que comúnmente se conoce como el subconsciente. Y a partir de ahí, a partir de estas ideas que están escondidas en este lugar, nosotros actuamos, nosotros sentimos, nosotros nos relacionamos con el mundo a través de estos pensamientos que están escondidos. Entonces, la neurociencia estudia principalmente las conexiones neuronales del cerebro y en sí todo el funcionamiento
el cerebro, por qué una persona piensa de cierta manera, por qué las mujeres piensan de cierta manera, por qué hombres piensan de cierta manera, por qué los niños piensan de cierta manera. El desarrollo del cerebro durante distintas etapas de nuestra vida es distinto. Entonces, va evolucionando y hay partes que se van desarrollando más con el tiempo, dependiendo también de nuestras situaciones culturales, de nuestra situación personal. Bueno, aquí les puedo decir, muchos neurocientíficos recomiendan, por ejemplo, que las personas que sufren de algún tipo de problemas de concentración o de falta de creatividad, por ejemplo, que se involucren con la parte de la música. En este programa nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a una experta en musicoterapia y ella, claro, nos explicaba toda esta relación de lo que significa tocar un instrumento, de lo que significa cantar, aprender a cantar, no con una finalidad eh, de volverse profesionales en aquello o de vivir de ello, sino con una finalidad de poder desarrollar otras partes de nuestro cerebro. Por ejemplo, al tocar el piano, no importa la edad que tengamos, siempre es posible estudiar un nuevo instrumento, pues ustedes desarrollan su mano derecha y su mano izquierda y con esto ayuda muchísimo a la agilidad y a la conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Entonces, de esta manera, ustedes pueden mejorar las conexiones y, bueno, aumentar muchísimo su creatividad, porque tenemos la parte lógica, tenemos la parte creativa y cuando las juntamos en realidad podemos crear grandes cosas en la profesión en la que estemos ejerciendo en un momento. Entonces, la neurociencia nos trae todo este conocimiento para que nosotros lo podamos, bueno, no nosotros, pero sí los expertos lo, lo puedan utilizar y puedan saber por qué actuamos como actuamos. Yo soy una defensora de pensar que en realidad em, es muy importante la salud mental, como hablaba nuestra experta, en la parte psicológica. Muchas veces no sabemos muchas cosas, pensamos que la situación emocional por la que estamos pasando en ese momento es simplemente por esa situación de ese momento. Pero hay muchos pensamientos y muchas creencias atrás que nos hacen a veces sufrir más de la cuenta en eventos que son muy fuertes, en crisis, en momentos difíciles de nuestra vida. Hay cuestiones que nos hacen sufrir de más. Y eso en realidad uno no lo puede explicar porque es normal perder cosas en la vida, es normal alejarnos de personas, de lugares, de situaciones que queríamos o que no se nos den algunas cosas que habíamos querido en nuestra vida. Eso es normal. Pero la intensidad con la que cada persona lo vive, eso es distinto. Y hay muchas veces en las que las personas viven estas experiencias demasiado, haciéndose demasiado daño, como sintiéndolo demasiado profundo. No es que estén mal estas personas, sino que nosotros, que no estudiamos psicología, que no estudiamos neurociencia, pues no le podemos dar una explicación un poco más profunda todo esto. Tampoco podemos ver más cosas. Y cuando uno va a terapia, en realidad con un experto o experta en esta materia, pues entonces ahí sí puede tener eh, alguien que vea desde afuera nuestra situación. Y de esa manera podemos resolver nuestras situaciones psicológicas. Ahí Oye, me ven. de vuelta, nuestra querida invitada, Fernanda, bueno tenerte de vuelta. Bueno, mientras teníamos estos pequeños inconvenientes, estaba hablando un poco con el público, contándoles sobre lo que yo entiendo sobre la parte de la neurociencia, sobre la mente, profundizando un poco más en lo que tú nos contabas sobre esta parte que no sabemos cuando llegamos a terapia. Creemos que todo es nada más lo que está en la superficie,
cuando en realidad hay muchas cosas detrás, ¿no? Como este iceberg que tiene por encima muestra la puntita del problema, pero por debajo es un glaciar gigante. Entonces, bueno, ese contexto le estaba dando un poco aquí, hablando un poco también de lo que he podido ver en redes sociales, pero ahora sí, ya que estás aquí, nos gustaría que nos hables ya de nuestro tema de hoy, ¿no? Que es la parte de la grafología. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona para quienes no lo entiendan y nunca hayan escuchado este término en su vida? Bueno, la grafología, por medio de la escritura, nosotros podemos diagnosticar nuestra personalidad, comportamientos, hábitos, talentos, potenciales, tus más bajos instintos, como siempre lo digo, y problemas a raíz psicológicos. ¿Por qué? Porque nosotros no escribimos directamente con la mano. La mano solamente es una herramienta de ejecución, sino va directamente con la cabeza, que es el inconsciente. Entonces, por más de que incluso tú quieras cambiar el rasgo, manipularlo, no, porque la cabeza nuevamente te dice, a ver, tú eres esta personalidad y tienes que escribir de esta forma. Entonces, en la grafología se puede uno ver directamente por medio de la escritura los rasgos, las inclinaciones, las dimensiones, tu carácter incluso, si puede ser explosivo, puede ser agresivo, y hasta llega a un tema de diagnóstico en si es un problema mental, si tiene la persona algún trastorno mental, una esquizofrenia, una bipolaridad, y en donde ya la psicología ya sale de ese campo y direcciona a un psiquiatra. Wow, qué interesante. Me parece impresionante que, es decir, que solo con tu firma o con tu nombre, de pronto Con un escribiendo. escrito. Es la firma y si queremos ver más a profundidad, tenemos que hacer un escrito en una hoja en blanco con esfero de azul y al final la firma y ahí sí nos adentramos totalmente a la esencia de la persona. Wow, impresionante. Yo creía que la grafología iba por el lado más del, como hablábamos de la neurociencia, creí que iba como más este estudio de pronto de la parte de la mente, no sé, algo así. No me imaginé que era la parte de la escritura, me parece Claro, impresionante. y mira que no es místico, no es esotérico, está considerada como una ciencia la grafología directamente. Wow, qué impresionante. ¿Y cuánto tiempo te llevó, digamos, adquirir todo este Yo tengo conocimiento? 15 años ya trabajando en grafología, en el diagnóstico y grafoterapia, que también es interesante que puedan conocer. La grafoterapia se va ya al tratamiento. Cambiamos rasgos de la escritura, cambiamos automáticamente personalidad de manera inconsciente. Por ejemplo, en la grafología te da una tendencia a la infidelidad directamente. Y tú dices, bueno, si me da la tendencia a la infidelidad, la psicología detecta por qué es esa infidelidad, pero también en el rasgo, yo mediante 21 días, 21 renglones, cambio de la letra G de otra manera, puedes tú de manera inconsciente en 21 días, máximo un mes, poder modificar esa tendencia a la infidelidad. Eso es grafoterapia, poder modificar los rasgos para poder dar tratamiento específico. Wow, qué impresionante. Eso es un seguimiento prácticamente corto, ¿no? Para muchos, Corto. Ujú. muchos problemas psicológicos que no sabemos que tenemos en realidad. Entonces me parece una herramienta impresionante la que nos acabas de contar. Bueno, la grafología estudia, digamos, la parte de la escritura de las personas, pero cuando ellos, digamos, cuando las personas llegan a ti, por lo general van por la terapia psicológica y después se enteran de que utilizas la grafología, o van por la parte de la grafología y se enteran de que eres psicóloga. Van por las dos cosas, porque ya me van conociendo. Yo he estado en medios de comunicación ya algún tiempo, unos 6, 7 años, dando la importancia de lo que significa la grafología. Entonces, a primera instancia en la terapia, yo hago un diagnóstico breve de la personalidad. Vienen también parejas en temas de terapias de parejas, entonces hago yo compatibilidad. El informe de esta persona, el escrito, y el informe de la otra persona, y se hace compatibilidad si realmente tienen un problema serio psicológico individual
o en pareja, cómo poder llegar a que ellos puedan llegar a acuerdos, inclusive, y si hay problemas sexuales, que también mide la grafología, cómo poder llevarlos a ellos a tener una mejor relación en todos los aspectos. Ah, qué impresionante. Y la parte, digamos, ahorita hablamos de la parte de parejas y de personas de adultos. ¿La grafología también abarca edades como de adultos mayores y de niños? Adolescentes en orientación vocacional que por lo regular nos toman estas pruebas para saber qué carrera. La grafología va directamente a la personalidad, al verdadero talento, a las características de personalidad que se enfocan a la profesión. Entonces también hago informes de orientación vocacional y ahí ya va directa a la carrera, bajo una vocación. No es como inclinación porque el papá lo hizo, porque la recomendación es que la carrera X está de moda. No, es directamente a tu personalidad, la carrera. En niños es más un tema, los que todavía no pueden escribir, 3, 4 añitos, es más pruebas proyectivas, como dibujar un árbol, una casa, pero ya a partir de que puedan escribir, que ya 5 o 6 añitos, yo ya puedo también hacer un informe de su personalidad y los posibles problemas a raíz que se podrían presentar si tuvo un tema familiar fuerte, si tiene una autoestima también baja o algún maltrato psicológico que pueda tener el niño, eso también se ve en la grafología. Ah, impresionante, claro. Se puede ayudar muchísimo a muchos niños con problemas de aprendizaje. O también se me ocurre, ¿no? A veces los padres están desesperados porque de pronto el hijo no responde como quisieran en las clases y no encuentran una guía. Y me parece que la grafología es una ciencia muy exacta que les va a ayudar muchísimo. Es decir, padres de familia, tíos, personas que nos estén escuchando, que tengan esta situación, pues definitivamente acudir a ti, a una sesión contigo. Y bueno, para hablar ya precisamente sobre la parte de las sesiones, para hablar de tu ubicación, para hablar, bueno, de toda esta parte ya más de tus contactos, vamos a regresar en el siguiente bloque y en este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos en un momento. Regresamos, amigas y amigos, nuevamente en esta conversación bastante apasionada con nuestra querida compañera Fernanda. Y bueno, vamos a continuar un poco ya más profundizando un poco más en, bueno, en un tema que quedó pendiente para mí en el bloque anterior, que fue la parte que tú nos decías como de criminología. Yo sé que hablamos de muchos aspectos ya, de los niños, de familias, de adolescentes, De parejas. de todos los contextos.
Pero en este contexto, tú podrías, por ejemplo, como a través de la firma de alguien o a través de la escritura de una persona que esté privada de libertad, por ejemplo, saber sus problemas, sus, no sé, problemas más profundos, eh, cómo se maneja esa parte? ¿Sabes si la persona incluso está mintiendo o no? Si está diciendo la verdad sobre el contexto de su historia directamente sobre su caso, eso también lo dice la firma. Si nos está mintiendo, lo dice claramente. Por eso es Wow. que también es muy importante, en el caso, si hay grafólogos no tan especializados a nivel Ecuador, más bien son como en otras carreras profesionales y como que enfocaron un poquito en grafología y esos son los peritos, los que tenemos en muchos de los casos en el tema legal, pero enfocados justamente a hacer un informe por medio de la firma o si queremos ver algo más detallado psicológico, sí lo existe, pero que no es tan profundo. Y en el caso de lo que significa nivel organizacional también en grafología es muy importante porque en ternas de personal en reclutamiento, en puestos de trabajo o para un ascenso que por lo regular, ascensos, plan carrera, lo hacemos porque tal vez nos llevamos bien o nos identificamos con el trabajo, pero no sabemos si realmente tiene el talento y el potencial para ser ascendido o el candidato específicamente a nivel organizacional cumple con la cultura organizacional de la compañía en una entrevista o en pruebas psicométricas. Podemos como que saber ciertas cosas del candidato, pero, por ejemplo, tú le dices, usted es una persona líder, te dice, sí, yo soy líder. ¿Usted ha trabajado con equipo? Sí, yo he trabajado con Claro. equipo. Pero son ¿Sabe como alemán? Sí, sí. preguntas muy cerradas y puede ser que en entrevistas por incidentes críticos podamos profundizar un poco más, pero si tiene muy bien calculado el candidato qué es lo que tiene que decir en su transformación de imagen, lo va a hacer. Pero en grafología no. En grafología específicamente me pueden decir, necesito que el candidato se sienta ambientado a trabajar en la compañía, porque nosotros, no sé, estamos inclinados a un tema cultural más rígido, estamos muy a normas, y de repente en la firma sale que el candidato es como muy libre, muy rebelde, no le gustan las normas, pero claro, en la entrevista te dice, sí, yo soy muy dedicado, yo soy muy responsable, yo me dedico a las normas. En grafología te dice claramente el candidato no. Y así hay casos específicos en selección de personal donde se hacen estos informes o por competencias en grafología y directamente vamos a un 90% de efectividad en el caso de los procesos de selección también. Oh, qué impresionante. A nivel corporativo me parece una herramienta estupenda para poder elegir a verdaderos líderes, porque no es muy importante, o sea, no solo por la empresa en sí o la compañía, sino por la gente que está, a la que está a cargo este líder. Si es que no es una persona que en realidad genere este liderazgo, que en realidad le nazca el poder, el que sepa delegar, el que sepa organizarse, no va a avanzar todo un equipo de personas alrededor de él o de ella. Entonces, sí, de verdad que es fundamental saber elegir a las personas correctas. Y como tú decías, me preguntas si es que eres ordenado, sí, disciplinado, sí, todo sí, únicamente todo sí, con tal Todo sí, así es, claro, totalmente. claro, sí, sí, y es una herramienta estupenda. Sabes que también hice el análisis de las firmas de los candidatos presidenciales, ya lo he hecho en muchos de los casos y es tal cual la personalidad. Yo no te puedo hablar de que puede ser o no con experiencia en la parte política, en la parte administrativa, pero sí te puedo hablar a nivel de personalidad y qué tan comprometidos, qué tan responsables, qué tan organizados, qué tan fieles hacia su ideología. Entonces he visto y lo hice, me pareció tan interesante y para mí también es muy difícil en el tema de la elección hacia un candidato específico, porque sí lo hago de una manera más profesional y no tanto a quien pueda proyectar algo más, sino que es directamente a su personalidad. Wow, qué impresionante. Y un rasgo, por ejemplo, que te haya llamado la atención de cada uno.
así nada más para generarnos esta... Ya, es que ya me quedé con la curiosidad. Sí, ¿y quieres que te mencione sobre algún candidato específicamente? No, sobre los dos, por ejemplo, sobre los presidenciales, dijiste, por A ejemplo, todos, a los 8 principalmente que estuvieron ya de candidatos. Y bueno, lo tengo clarísimo en el caso también de los dos candidatos que tenemos actualmente, ¿no? En puede ser una personalidad lo tengo característica. clarísimo. Puede ser una característica, por ejemplo, si es que recuerdas de los 8, no, pues sería interesante una característica así que te haya llamado la atención o que en el debate sí se dio, por ejemplo, que tú hayas visto y dijiste como que esto que vi en la firma, cuando estaba en el debate sí apareció o ciertas cosas que no aparecieron. Pues, es algo que te haya llamado la atención. Algo bueno, de lo que me llamó la atención, los candidatos, todos en su mayoría, no no demuestran claramente quiénes son como personas, su debilidad, su vulnerabilidad, sino más bien es como que están muy enfocados hacia un texto, hacia algo específico, asesorado directamente, y era como que algo más mecánico, algo más direccionado con asesoramiento específico, pero ya en personalidad en cada uno de ellos. eh, Son vulnerables, son personas que tienen también heridas graves de abandono, de rechazo, complejos de inferioridad, de superioridad, y que llegan justamente a afectar. Por ejemplo, en el caso de Lazo, yo ya de comienzo supe cómo iba a ser su personalidad y cómo él iba incluso a caracterizarse ya en su gobierno. Era clarísimo que quizás nosotros teníamos una idea de cómo era Lazo a primera instancia antes de llegar, pero ya en personalidad era tal cual lo que ahora vemos, en que existe sí un tema de complejo, de superioridad súper fuerte, y quien tiene un complejo de superioridad está muy inclinado solamente a ver por sus beneficios y por llegar justamente a un rango donde quiero yo llegar. Cuando yo soy como muy egocentrista y muy narcisista, quiero llegar a un rango específico, cueste lo que cueste, pero no enfocado a la vocación de lo que significaría ser presidente y velar por los ciudadanos y estar muy enfocado de corazón a hacer eh, ciertos proyectos para salvar. No. Y eso Claro. para mí sí es demasiado importante, de que un presidente esté muy enfocado a un tema humano, a un tema muy altruista, solidario y generoso. Y en grafología también se ve eso. Quién es más emotivo, quién es más racional, quién es muy instintivo, quién está enfocado al tema financiero, o más bien es una persona que sabe administrar sobremanera su dinero y tiene un equilibrio. Y cómo el equilibrio entre la parte administrativa y financiera podría llevar, por ejemplo, a que un candidato sepa también llevar ese equilibrio de ese dinero y cuidarlo sobremanera también, porque significa que es la representación de nuestro país. Entonces, todo eso influencia. Oh, qué interesante. Tú ya lo sabías antes que todos nosotros. Qué privilegio. Sabes que sí, una de las firmas que a mí me causan así súper, es muy curioso, es el caso de Cintia Ah, Cintia Viteri. Viteri. Sí, es una firma totalmente diferente a todas. Si tú la ves, es una firma demasiado amplia, grande, y es como ella se representa, como una mujer emotiva, sentimental, pero también con un ego demasiado desarrollado, en donde nadie puede a mí decirme a dónde tengo que llegar, porque yo tengo clarísimo. Entonces a veces se cierra demasiado en criterios, porque quien es muy narcisista es muy egocentrista, le gusta llamar la atención, pero es dueño de su verdad. Pero la debilidad, justamente, y quien es como que muy exigente, ella también es muy exigente, planificada y organizada, pero quien también es como que se presiona demasiado, quien es muy planificado, también significa que podría, en la personalidad que se motiva, su debilidad sería esa parte en donde yo me siento afectada por las cosas que me pueda decir el entorno. Entonces, por más planificada y organizada
y que pueda saber cómo direccionar mi vida, si lo emotivo no está tan desarrollado en una inteligencia emocional, va a afectarme en la profesión en este caso. Claro, claro, y como líderes políticos definen muchísimas cosas, o sea, la personalidad, no podemos hacer a un lado a la personalidad y al cargo, ¿no? Uh -huh. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos en el mundo de los artistas, esta idea de decir que el arte se separa del artista, o sea, para mí nunca está separado. O sea, ¿cómo se puede separar cuando en realidad quién es lo que está representando en su arte? Si viene un presidente, lo que es, lo va a poner en su Totalmente, poder, totalmente. sus virtudes y sus defectos. En realidad, impresionante toda la información que me acabas de entregar. Ya me piqué, ya tenemos que hacer otra entrevista. Ojalá y Con nos todo podamos gusto. ver especialmente para ver si es que podemos ahí tener una conversación alrededor de todos estos temas, porque en realidad es muy interesante poder analizarnos y analizar al entorno. Ahora entiendo por qué te llamó tanto la atención la grafología, porque te gusta. Es apasionante. Sí, sí, solo de conversarlo ya ya estoy ahí como muy curiosa alrededor, entonces sí, me parece fascinante. Y bueno, ya antes de que se nos acabe el programa, porque aquí el tiempo pasa volando, me gustaría que nos comentes cómo das tú estas sesiones, si tienes algún consultorio, si es que lo haces online, si es que te pueden llamar, te pueden contactar por redes sociales, cómo la gente se puede acercar a ti. Bueno, yo tengo un consultorio directamente que queda por el sector del Labrador. Es un consultorio que a mí también me encanta sobremanera porque es donde tú te sientes relajado, te sientes tranquilo. Hay un diván, un sofá grande donde yo hago mi hipnosis, regresiones, que eso también hace que tu inconsciente se desprograme directamente. En una sola, si tienes herido tu corazón por algo, tú ya te vas desde la primera sesión como que más relajado y tranquilo para fluir con todo el proceso. También comenzamos, me mandan escaneado un escrito, me mandan por WhatsApp y yo previamente ya puedo hacer el informe de personalidad y ya sé exactamente por dónde tengo que caminar tiene que caminar la terapia, porque yo no es que lo veo recién ese día, ya me pasa el informe, yo ya reviso y cuando me siento ya con mi paciente, le digo, bueno, estos son los problemas que he visto, estas son tus características, ahora sí, coméntame lo específico del por qué te tengo acá. Entonces ya solamente lo específico, pero yo le digo, vamos a trabajar esto y esto. Y vas a necesitar 5, 6, 7 terapias directamente. Entonces ya es como que mucho más rápido, yo ya sé exactamente, a veces el paciente no sabe, como yo decía internamente, cuáles son sus problemas, pero ya previamente con el informe se lo puede hacer. Wow, qué impresionante. Y cuando las personas llegan a ti ya con el informe previo, eh, tú, digamos que las personas se pueden sentir tranquilas de que de pronto la información que les entregas, o sea como paulatina en ciertos casos, ¿puede ser? No, no, ¿Ves todo directamente. ahí? Así Yo, eres y sí, yo les paso y los candidatos me dicen, en verdad, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que ya sabes muchas cosas de antelación sin conocerme y sin saber cuál es mi caso? Entonces, ya entiendo incluso por qué tengo este problema y ya no nos victimizamos, sino que nos hacemos responsables también de por qué estamos nosotros repitiendo patrones, que eso también es un detalle gigante y hermoso en la parte psicológica que podemos sanar. sí, sí, y como tú decías, es un complemento, ¿no? Cada una de las ciencias y de todo lo que has estudiado en realidad se complementa, tú lo complementas y a partir de ahí tienes bastantes em, como opciones para poder guiar al caso específico, porque cada paciente es diferente, cada persona en este mundo es distinta y creo que las herramientas que tienes pues sirven muchísimo para complementar o para poder ayudar a algún paciente que
que se dirija hacia ti. Y bueno, ya tenemos tu consultorio, sabemos que es en El Labrador, pero la gente tal vez te puede contactar por redes sociales. Sí, en Instagram estoy como mfer Sandoval y en Facebook como Fernanda Sandoval. Ya, ahí te pueden escribir, te pueden contactar. No sé si de pronto tienes algún, no sé, ¿tú das solo sesiones individuales o también das algún tipo de talleres o tienes proyectos? Con... Sí, también doy talleres tanto en temas motivacionales como en el caso de grafología en selección de personal específicamente. Doy individual o a nivel empresarial como ciertos tips en la parte grafológica de lo que pueden ver, sí lo hago. Y nada más te querían compartir en corto que Heidi León, que también tuvo una entrevista con ustedes, ella es kinesióloga cuántica, entonces yo como psicóloga, y esto pues no lo hacen por lo regular los colegas psicólogos, yo le pido a Heidi en casos especiales una radiografía de mi paciente. Un médico pide exámenes médicos, yo pido una radiografía de la parte energética. Cuando veo casos como que demasiado diferentes y que me parecen extraños, sobrenaturales incluso. Entonces, Heidi hace la radiografía de mi paciente y yo ya puedo como que ver la parte energética, la psicología y la grafología y hacemos como que un complemento en el proceso para sanar aún mejor al paciente y entender un poquito más, ¿no? Es que me encanta cuando se junta la espiritualidad con la ciencia, cuando hacen las paces y agarran Justamente. lo mejor de lo uno con lo mejor del otro. Es impresionante. O sea, creo que ese es el camino de la humanidad, la verdad, no, ya dejar de las divisiones y vernos como complemento. Y Totalmente. me encanta que en estos espacios se esté dando eso, con una ciencia tan exacta como la grafología y con la parte cuántica, que en realidad a mí me fascina también la parte cuántica. Entonces, un Y la complemento psicología. perfecto. Ya más radiografías que eso, ya más perfecto no lo podemos tener aquí, en realidad, Y para... sabes que me encantaría contarles los casos. Me gustaría incluso que podamos entablar también con Heidi las dos en una entrevista y contarles los casos. Tú no tienes idea los casos durísimos que hemos tenido las dos, en donde se junta la psicología con la parte energética y lo hemos podido hacer rápido, seguro, y el paciente va como que con todo su tratamiento completo. No es como voy a buscar por un lado esto y por otro lado lo otro, con tratamientos incluso florales, porque obviamente los psicólogos no podemos medicar. Claro, claro. Sería súper interesante y por mí bienvenidas. Ya vamos a agendarlo con Ronald para realizar, pues sería interesante y realizar una entrevista, que más que entrevista sea un compartir de todas las experiencias que ustedes nos Así es. pueden contar sobre los pacientes, sobre los casos que han tenido. A mí me causa mucha curiosidad, como los casos que tú nos hablabas ahorita, como estos casos que son como hay algo extraño, aquí no sé qué es, como que te genera mucha curiosidad. Entonces creo que sería muy interesante poder tenerlos aquí. Y también hay que ser conscientes de una cosa, y es que muchas enfermedades también físicas, sobre todo yo he conocido personas que pasan enfermas físicamente constantemente. Nunca están sanas o siempre hay algo, siempre aparece algo por aquí, ya comienza por acá, sigue por acá. Yo creo que en esos aspectos también habría que evaluar una sanación mucho más profunda en la parte mental, ¿no? Porque creo que una persona, bueno, sí, todos nos podemos enfermar de una gripe, de algo, pero pasar enfermo todo el tiempo, creo Así es, es. por ejemplo, ya, yo digo ya, o sea, no es algo normal, no es algo natural, tal vez se ha normalizado el estar enfermo, tal vez hay algo más extraño por ahí, o sea, todas estas cositas hay que irlas evaluando y creo que tu espacio es el ideal
como para que las personas que nos estén escuchando vayan, y también las empresas, para que puedan tener un correcto seguimiento, un correcto enfoque en las personas que tienen en sus equipos. Así que, bueno, con esto ya nos despedimos, mi querida Fernanda. Ha sido un gusto tenerte en Igual, muchas gracias. de verdad que me ha encantado el conocimiento que hemos adquirido esta noche. Qué bueno que pudiste regresar, así que podemos tener toda tu sabiduría en este espacio. Y claro que sí, estás completamente invitada a otro lunes igual, o si no, incluso hasta presencial lo podemos hacer. Les agradezco mucho. Claro que sí, con gusto. Sería estupendo. Y bueno, unas últimas palabras o algo que quieras compartir con las personas antes de cerrar el programa. Bueno, yo agradeciéndoles bastante el poder, por eso es que a mí me gusta mucho impartir en medios sobre estos beneficios en cuanto a la grafología, la grafoterapia, la psicología inclinada, la parte espiritual, como tú decías, en que sean terapias alternativas y que puedan favorecer directamente a los pacientes, que no solamente esté enfocado a un sistema, a una escuela, sino que exista toda esa apertura. Hoy por hoy, el mundo está como muy acelerado, muy descontrolado. Mis adolescentes a los que yo atiendo, no tienes idea, y así deben estar la mayoría de adolescentes con gravísimos problemas de personalidad, de seguridad. Y qué lindo es poder aportar y cambiar vidas, que es una vocación directa. Sí, 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 de verdad que actualmente la parte psicológica en nuestros jóvenes está teniendo un impacto muy fuerte. Incluso sabemos de, por ejemplo, la tendencia al suicidio, cómo ha aumentado, y eso en realidad es algo que debemos atender como sociedad. Mientras más Totalmente. alternativas tengamos, es mucho mejor, y mientras tengamos personas haciéndolo como tú, la sociedad va a ir avanzando y va a ir creciendo. Así que De muchísimas eso se gracias. trata. Gracias. Que Gracias a pases ti muy por bien. estar aquí en este espacio, gracias a todos quienes nos han escuchado, a las radios que nos retransmiten, a Radio Evolución, a todas las personas que se conectaron y a las que igual lo van a ver en el futuro. Como saben, ya tienen sus contactos en redes sociales, así que pueden localizar. Y nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche, en su programa Terapias Alternativas. Muchas gracias a todos.